Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Doctor Quesero TV y a mi programa de los sábados, Pregúntale al Doctor Quesero. Pero hoy no vamos a empezar de una vez y vamos a hablar sobre, en mi sección de monólogos, vamos a hablar, no me va a dar tiempo completo, en esta sección no me va a dar tiempo de decirlo todo, porque lo voy a partir en dos partes porque es muy larga, ¿no? Pero le voy a hablar de los 5 quesos más copiados del mundo, ¿ok? Todos los quesos siempre le sacan su copia, porque son más económicos, por supuesto, ¿no? Entonces, en el mundo de los quesos artesanales, los comerciantes, con el fin de obtener, por supuesto, mayores ganancias, lo cual está bien porque, en fin, yo soy un partidario de la libre empresa y el mercado es libre. Entonces, esos comerciantes fabrican quesos artesanales diciendo que son quesos que tienen denominación de origen protegida. Y estos quesos se llaman quesos falsos, porque no son los genuinos quesos de un tipo de denominación de origen determinado, ¿no? Entonces, basado en eso, hay dos tipos de quesos falsos en el mundo. Y el primero es el tipo de queso que es descaradamente falso, debido a que las regulaciones que rigen su fabricación y la comercialización también no son universales. Y se los voy a explicar con un ejemplo. El mejor ejemplo de ese queso es el parmesano, que se hace fuera de la Unión Europea, donde los países no necesariamente reconocen la denominación de origen protegida del parmesano, o mejor dicho, del parmigiano reggiano. En los Estados Unidos, por ejemplo, el nombre parmigiano reggiano, el original es el queso parmigiano reggiano que está en Italia. Entonces, en los Estados Unidos, el nombre de parmigiano reggiano está protegido, pero el nombre parmesano no está protegido. En inglés se dice parmesan. ¿Okay? Por lo que cualquier queso duro con ciertas características, al genuino parmigiano reggiano, lo llaman parmesano. Con tal y sea duro y tenga un cierto sabor dulzón, ese queso lo llaman parmesano. Entonces, por supuesto, no es el original parmesano, pero la gente no sabe. El otro tipo de queso falso es el que se hace, el que se hace pasar como auténtico, con el fin de engañar deliberadamente a la gente. El mejor ejemplo de esto, el parmesano. ¿Ok? En este caso, los comerciantes ofrecen el parmesano como auténtico, como no, este es parmesano. Y el que no sabe, que no conoce de quesos, fácilmente le meten gato por liebre. Y les voy a echar un cuento que una vez me pasó aquí en Nueva Zelanda, con una tienda de quesos, y fui aquí cerca de mi casa, y el señor ofrece queso parmesano. Cuando yo vi, él decía parmigiano. Cuando yo vi el queso y le dije, esto no es parmigiano, porque el parmigiano tiene, y le di las características, ¿no? El parmigiano es así, es asado, es así. Entonces, usted conoce de queso. Bueno, no que conozco mucho, pero por lo menos sé que cómo el parmesano es original y cómo es el falso. Entonces, hay muchos quesos que son falsos y que los hacen pasar por original. Pero les voy a hablar del parmesano para que lo conozcan bien, ¿ok? Para que no les metan gato por liebre. Entonces, según el consorcio se llama Consorcio del Queso Parmigiano Reggiano, que es el auténtico organismo rector y de los auténticos productores del queso parmesano. ¿Okay? Entonces, el mercado, llamémoslo el mercado chimbo o el falso, pues. El mercado mundial de ese queso falso, para que vean, está por el orden de los 2.000 millones de dólares al año. Y está casi igual que el mercado del auténtico parmigiano reggiano, que está por alrededor de los 2.350 millones de dólares al año en negocio, pues, en ingresos. Entonces,
Por supuesto, esto es motivo de preocupación para el consorcio, tanto por razones financieras como por la reputación del producto, ¿verdad? Porque el hecho es que cualquiera que pruebe un queso parmesano falso, de esos baratos por primera vez, y se pregunte a qué se debe tanto alboroto, puede que no, y no tenga la calidad que él está buscando, puede que no vuelva a comprar un segundo queso parmesano, creyendo que es el original, ¿verdad? Entonces, les cuento que está la preocupación del consorcio, que recientemente ha estado trabajando con una compañía llamada Pet Chip Corporation, que es una empresa de tecnología que se especializa en colocar dispositivos de seguimiento, esos microchips. También está hablando con una compañía llamada Customer Mates. Y esa Customer Mate, ellos fabrican como etiquetas, ¿no? Entonces, la idea es que ellos están buscando habilitar una etiqueta que tenga un chip, un microchip. Y lo bueno de ese microchip es que se puede comer. Entonces, si se come no pasa nada, no es peligroso para el ser humano. Esto le va a decir al comprador, bien sea mayorista, minorista o cliente, si el queso parmesano es auténtico o es falso, porque se va a poder rastrear. Entonces, si quieren comprar un auténtico queso parmigiano rellano y no saben mucho de queso, no se dejen engañar por el empaque, porque inclusive el empaque a veces es falso y parece como italiano. Entonces, es difícil, ¿no? Entonces, a menos que ustedes sepan que el queso es parmigiano. Como dato, verifiquen el queso por la parte externa. Y este queso debe decir en todo el perímetro del queso, parmigiano rellano, parmigiano rellano. Dice, está todo marcado, parmigiano rellano. Cuando ustedes cortan una lonja de queso, un slice de queso parmesano original, van a ver necesariamente en la parte externa, en la corteza, en la parte externa del queso, van a leer parmigiano rellano. Ese sí es el auténtico. Y no va a decir, y no dice simplemente, y que no diga simplemente parmesano, porque si dice parmesano, no es el original. Verifiquen también que el queso diga Made in Italy y busquen el sello de la denominación de origen. Y aún así, puede que no sea genuino. ¿Ok? Entonces, ya para que sepan, es incluso más fácil hacer una etiqueta falsa que hacer un queso falso. Entonces, por eso tengan cuidado. Entonces, y aquí les voy a contar una historia. Bueno, sí, se los voy a contar. Un caso notable con el parmesano falso fue un caso, estuve investigando esto, ¿no? Entonces, fue un caso de una señora llamada Michelle Mirter, ¿ok? Ella fue presidenta y directora de una compañía que se llamaba Castle Cheese en Filadelfia. Ella en el año 2015 fue acusada de ayudar a incitar a la introducción de alimentos falsos y adulterados en el comercio de ese estado, ¿no? Y entonces los cargos eran en violación de la disposición de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos, Cosméticos, etc.